que se pueden aclarar muchas dudas y muchas cuestiones. ¿Eso ya? Y simplemente presentaros a Daniel Vila, que es un socio fundador de ATAC. Ha habido, tengo que reconocer que en internet hay otro Daniel Vila y hay una parte de lo que yo he recogido que no hay, con lo cual se va a terminar de presentar él. Y lo único de que sí, esto está bien, deciros que pues, si los presentes queréis consultar algunas de sus charlas y sus aportaciones más importantes, o las que me han parecido más importantes, con Economistas Sin Fronteras organizó unas jornadas de charlas con el título Otra Economía en Marcha. Con la plataforma digital Último Cero colaboró con el economista Carlos Sánchez y hicieron una denuncia de la globalización en defensa de la banca pública. Con Izquierda Ecologista se desarrolló el tema neoliberalismo y liberalismo a debate. Con Economía Sol el tema fue la competitividad como estrategia de capital. Y en La Tuerca, que participó también, pues se desarrolló las finanzas son un enemigo de la democracia. Así es que solo agradecer a Daniel Vila su esfuerzo y su trabajo para venir aquí a aclarar nuestras dudas y a contarnos todas estas cuestiones, porque para ver qué va a ser de nosotros si nos logramos donde nuestra economía, nuestra democracia y nuestras vidas si no frenamos a tiempo el TTIP. Sí, gracias, Soledad. Yo, dicho lo anterior, aclaro que estoy como un militante de Podemos aquí, es decir, yo pertenezco al círculo 3G sectorial de Podemos, que sabéis que tenemos círculos sectoriales estatales, pero como nos reunimos en Madrid desde hace un tiempo, acordamos estar a disposición de los círculos de Madrid para repartirnos, a contar cosas que trabajamos dentro del círculo. De hecho, en su momento, al elaborar el programa económico para las elecciones, hicimos algunas presentaciones de los contenidos del programa y, en todo caso, cuando un círculo reclamara de alguien de nosotros poder aportar algo, pues está a disposición, ¿no? Con lo cual yo me siento en casa y, por otra parte, es desde esa perspectiva de la que voy a plantear la cuestión, ¿no? Yo creo que es fundamental politizar el tema, ¿no? No hacer una exposición académica, enjundiosa, donde salgamos con 4 ideas más o menos claras, pero sin la posibilidad de transformarlo en acción política concreta a nuestro no al TTIP, que en el fondo es el eje central de nuestra posición como partido, ¿no? Yo decía que no, ¿qué título? Cuando hacía mis 4 notas para esto, ¿qué título le pongo a la charla? Decía, charla sobre el TTIP en Moretalá, ¿no? Y debajo digo entre paréntesis, o por qué no quieren que gobernemos, ¿no? Es decir, porque yo creo que aquí se produce un poco también el efecto que algunos llaman el efecto Varoufakis, ¿no? Cuando te metes en la cocina donde se están discutiendo los asuntos y sales y lo cuentas, les has dificultado la cuestión, les has complicado la operación, ¿no? La opacidad forma parte de la manera de gestionar el sistema. Yo creo que ese es un tema clave y creo que una de las razones por las que hay tanto empeño en que no toquemos bola no es tanto por lo que podamos hacer, que también, sino por lo que nos podemos enterar y sobre todo no enterarnos y ser cómplices, sino enterarnos y contarlo. Yo creo que eso tiene una dimensión política importante, ¿no? Ya deseo encarecidamente que formemos parte del gobierno, que gobernemos y que podamos hacer esto en serio y a fondo, ¿no? Porque en el caso del TTIP conseguiríamos cambiarles la agenda, ¿no? No vamos a cambiar el capitalismo con un periodo de gobierno de 4 años, pero está claro que sí le pondríamos enormes dificultades a la agenda que los globalizadores aplican hoy en Europa y en este caso en la negociación sobre las inversiones, ¿no? Mirad, el TTIP, que también hay que tener cuidado con un detalle, hace un par de días o 3 en La Sexta estaba un economista opinando sobre esto y él decía el TTIP y nosotros decimos el TTIP y otro, o sea, intentemos situar en el relato una manera de llamarle para que no pase lo que nos ha pasado en ATAC a nosotros, ¿no? Que llevamos años defendiendo la tasa Tobin y de repente alguien dijo que había que cambiar y decir que era el ITF, ¿no? Y entonces a toda la gente le tenías que empezar explicando que tasa Tobin e ITF eran lo mismo, ¿no? Con lo cual se perdía un tiempo político valioso, ¿no? Cuando digamos TTIP o TTIP, para que nadie dude de qué estamos hablando. Y yo añadiría, no caigamos en el error de decir ese tratado de libre comercio que discuten Estados Unidos y Europa. La expresión libre comercio se nos vuelve en contra. Porque en cuanto digamos que no estamos de acuerdo, pasamos a ser proteccionistas, aislacionistas, enemigos del progreso, y no es eso.
el gran problema del TTIP no es tanto las normas comerciales que se puedan acordar, como el privilegio que se da a los inversores a la hora de tomar decisiones. Entonces, hagamos hincapié en el aspecto de inversión más que de comercio. De hecho, el título incluye las dos cosas, ¿no? En inglés, el título de TTIP exactamente es comercio transatlántico e inversión. O sea, la palabra inversión aparece en el título, la I es de investment. Y yo subrayaría ese aspecto porque es probablemente con el que más a fondo nos tenemos que enfrentar, digamos, ¿no? No hay que conceder nada, creo yo, en que los inversores sean los que determinen las pautas de la toma de decisiones a nivel global, ¿no? Voy a insistir en eso luego. Haciendo un pequeño recorrido, muy cortito, ¿por qué actualmente está sobre la mesa el TTIP? Porque fracasó la OMC. La Organización Mundial del Comercio fracasó como el ámbito en el que se tenían que acordar estos asuntos. Y un elemento importante de ese fracaso fue Seattle en 1999, es decir, el movimiento llamado entonces antiglobalización hizo algo importante al desenmascarar la existencia de esos debates de la OMC que también eran opacos. Pero la OMC se bloqueó, y el bloqueo de la OMC, fijaros que yo no sé si os suena de haber oído hace un par de años lo de la ronda de Doha, en un sitio que se reunían ahí en el Medio Oriente, que aquello falló estrepitosamente, no pudieron llegar a ningún acuerdo. Muchos de los acuerdos que habían firmado en Montevideo, una ronda que duró 7 años, tampoco se llegaron a poder aplicar. Con lo cual, el bloqueo de ese mecanismo para impulsar la liberalización giró la política hacia los acuerdos bilaterales entre dos países o multilaterales entre un país y un conjunto, como en el caso de la Unión Europea, o entre varios países, como en el caso del Pacífico, ¿no? O sea que la nueva actitud de negociar este tipo de acuerdos es el reconocimiento de un fracaso, o sea, podríamos decirlo quizás exagerando un poco de optimismo, pero después de una derrota política que les ha forzado a establecer otros ámbitos de negociación diferentes. En eso se inscribe el TTIP. Y en el caso europeo hubo un primer intento en el año 1999 que se llamó entonces el AMI, que era Acuerdo Multilateral de Inversiones, que saltó por los aires porque Francia, en ese momento, que era uno de los países que estaba en la negociación, sacó a la luz los documentos. Yo me sospecho que los documentos que ha sacado Greenpeace hace unos días también vienen del mismo sitio. Es decir, Francia en algún momento rompe el juego de este tipo de negociaciones. Y una pregunta política importante es ¿por qué es Francia quien lo hace? ¿Por qué lo hace Francia? En 2 ocasiones. Y mi hipótesis, así para no profundizar mucho en ello, es que en Francia hay un conflicto muy fuerte entre lo estatal y lo privado, ¿no? En Francia la dimensión del papel de la economía y el Estado en la economía tiene un peso importante. Hay un peso importante en la conciencia ciudadana francesa respecto de derechos conquistados, que a Francia la coloca ante un dilema, ¿no? Y las grandes multinacionales francesas que van por un lado chocan de repente con el Estado francés que tiene que gestionar la totalidad de Francia, por decirlo así, ¿no? Y en ese sentido yo defiendo el papel de Francia en este tipo de casos como un aliado necesario de todos los que nos enfrentamos con un proyecto como este. No diría lo mismo de Alemania, sin embargo. La conjunción entre el Estado alemán y las grandes corporaciones alemanas es muchísimo más estrecho y va caminando en la misma dirección desde el año 48. Desde el año 48, desde después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que sí tiene Alemania es un potente movimiento ciudadano que se enfrenta con este tipo de negociaciones. Y desde una perspectiva fuertemente verde, es decir, desde una componente de la defensa del medio ambiente y del derecho de los consumidores muy fuerte, mucho más que la perspectiva sindical, que en el caso francés es más fuerte, me parece a mí, ¿no? Nosotros, ¿qué problema tenemos en España? Que no tenemos ninguno de esos frentes abiertos. No tenemos ni el frente sindical, ni el frente de los consumidores, ni el frente de la ciudadanía, ni el frente del Estado español. Por lo tanto, enfrentarnos al TTIP en España nos coloca en una situación de enorme debilidad política que exige un esfuerzo enorme y una sensación de soledad mayúscula, ¿no? Lo normal que decimos siempre es, de esto aquí no se discute, ¿no? De esto aquí nadie sabe nada, ¿no? Recuerdo yo cuando la directiva Bolkestein, que no sé si alguno de vosotros suena, en el año 2006,
que era un tema que ya metió un acelerón fuerte a esto con el tema de los servicios, y se hablaba de lo del fontanero polaco, recuerdo, pues la dinastía Bolkestein pasó por España sin ni que la comiéramos ni la bebiéramos, ¿no? Con una especie de inopia, por decirlo así, ¿no? Por eso a mí me preocupa encontrar desde España las alianzas fuera de España, dentro de la Unión Europea, sea el Estado, sea la sociedad, sea los colectivos determinados, que nos ayuden a enfrentarnos a este asunto. Y mirad, el año pasado en octubre en Berlín se juntaron casi 200.000 personas en la calle en contra del TTIP. Y cuando ha ido Obama ahora de visita a querer presionar, como bien decía Soledad, al gobierno de la Merkel para acelerar la firma de este acuerdo, también se juntaba la gente en la calle enfrentándose a la visita de Obama. No creo que nosotros lo hubiéramos conseguido aquí si hubiéramos hecho el intento de juntar una multitud, digamos. Por lo tanto, buscar alianzas en este sentido me parece fundamental. Y un dato optimista es que se han juntado casi 3.250.000 firmas en Europa, que se han presentado en la Unión Europea al responsable Juncker, con el rechazo del TTIP y la exigencia de que el debate sea transparente y eso concluya en un referéndum donde los europeos digamos si queremos o no que se firme este acuerdo, ¿no? 3.250.000 firmas no son pocas firmas, conseguidas en un tiempo relativamente corto, ¿no? Y al mismo tiempo, además de eso, hemos conseguido saber cosas de la negociación, porque no es casual que sepamos cosas cuando Tania Sánchez, eurodiputada de Podemos, está en el Parlamento y se mete en esa habitación silenciosa o habitación oculta. Entonces le han puesto un nombre extrañísimo al que hay que entrar con un bolígrafo y un folio. No se puede entrar ni con máquina de foto, ni con grabador, ni sacar un solo papel de allí, porque está prohibido para una diputada, está prohibido acceder a la fuente primaria de información. Y sin embargo Tania ha conseguido sacar determinados documentos a base de pedirlos. No sé si habéis visto alguna de las situaciones de las veces en que Tania expone esto. Ella ha pedido documentos a cuenta de ser eurodiputada y poder presentarse en la sala, a leerlos, y cuando le han dado el documento es un folio entero, donde solo se lee un renglón y medio, porque lo demás está tapado porque es reservado, y tiene típex. Entonces el folio es un renglón, todo lo demás es típex, ¿no? Porque la normativa de la deliberación les autoriza a ocultar el papelero, ¿no? El eurodiputado que tenemos por Iniciativa per Cataluña, Urbasu, también ha podido meter cuña, y los compañeros de Greenpeace, yo creo que también con el empujón que le ha dado Francia, también han puesto sobre la mesa el tema, con lo cual estamos en un momento, creo yo, bueno políticamente para discutir la cuestión, ¿no? Yo no sé si vosotros os han dado la misma impresión, pero el discurso de Obama que le vi por la televisión, presionando a los ingleses para que voten no al Brexit, con la amenaza de que se iban a quedar los últimos en la cola. No me imagino yo a Raúl Castro yendo a Caracas a decirle al gobierno de Venezuela que si no hace lo que tiene que hacer le va a llevar los médicos de vuelta para casa, ¿no? O sea, un chantaje del presidente de los Estados Unidos de América a la ciudadanía inglesa. O sea, la impresión que tengo, y tenemos muchos, es que se les está yendo de las manos el tema de llegar a final de este año con un acuerdo de TTIP. Esa es la impresión, ¿no? Y en ese marco en el que yo redondeo la exposición. Mirad, hay un modelo de construcción europea que da resquicios para que este debate se pueda llevar a cabo, pero al mismo tiempo nos da a nosotros capacidad de respuesta. Sí. ¿Cómo se está discutiendo este acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea? Es un acuerdo que no es transparente porque se hace en reuniones reservadas y secretas, pero a esas reuniones sí pueden asistir los lobistas de las grandes corporaciones. Es decir, los que representan los intereses estratégicos de los sectores empresariales sí participan de la deliberación, no solamente elaborando informes de orientación de los temas a debatir, sino incluso de la propia redacción de los papeles, ¿no? Con lo cual, hay una deliberación de la que participan las grandes corporaciones y de la que no participamos nosotros. Esa sería una limitación clara de la forma de hacerlo. Pero para que en Europa esto llegue al final, para que el TTIP pudiera llegar a implantarse, hay una serie de pasos que seguir en donde podemos meter cuña. Es decir, cuando las comisiones que están acordando estos documentos concluyan su trabajo, los documentos de Greenpeace que sacó a la luz son 16, de un número mayor de documentos, donde se supone que ya hay un texto unificado, que llaman texto consolidado, cuando ya el texto refleja el acuerdo de las dos partes, ¿no?
cuando no hay discrepancias en el propio texto, sino que están de acuerdo, son los que han salido, 16 textos. Esos textos, saliendo todos unificados, tienen que ir al Consejo. Y el Consejo Europeo es el que tiene a los gobiernos nacionales. Por lo cual, allí entra Francia, por decirlo así, ¿no? Allí debiera entrar España si gobernáramos nosotros. Es decir, la patada al tablero que un gobierno nacional le puede dar a este proceso, allí tiene un punto crítico. Un solo país europeo puede dar una patada al tablero, en ese punto. Por eso cuando salen los papeles y está Francia detrás, la sensación es de que realmente las cosas se les están complicando muchísimo, ¿no? Supongamos que pase de largo, que nosotros no estemos en el gobierno, que los franceses reculen y que la situación al final concluya en que el Consejo da el visto bueno a este acuerdo. El paso siguiente es el Europarlamento. O sea, en el Europarlamento se tiene que votar. Y ese sería el único momento de transparencia, por decirlo así, de todo este proceso, ¿no? Donde los eurodiputados discutiendo nos harían saber de alguna manera los términos de la cuestión, ¿no? Ahora bien, allí hay una restricción y la votación es sí o no al paquete completo. No se puede modificar, no se pueden cambiar cláusulas, no se pueden plantear, ¿cómo se dice cuando enmiendas? No se pueden plantear enmiendas. El paquete va todo junto o no va. Que en los Estados Unidos hacen lo mismo. El paquete va todo junto al Senado y se tiene que votar entero. No se puede tampoco, digamos, fraccionar ni parcelar, digamos, ¿no? Entonces, suponiendo que eso además saliera que sí, el paso siguiente es que lo tienen que ratificar los Estados nacionales. Y aquí entra la debilidad profunda que tiene nuestra Constitución y nuestra legislación, que hace que en España no sea preceptivo un referéndum en donde los españoles le digamos al gobierno sí o no, cosa que sí tienen los holandeses, que sí tienen los daneses y que sí pueden aplicar los franceses, ¿no? Incluso hasta los italianos. Pueden optar, en el caso de los daneses y los holandeses, que es obligatorio, en el caso francés e italiano no, pueden optar por que los propios ciudadanos digan sí o no. Nosotros ahí no podemos hacerlo. Claro, gobernando nosotros podríamos decir, lo vamos a consultar igual. No es preceptivo, pero vamos a hacer la consulta igual. O sea que podría ocurrir que aún llegando esto al final, en alguno de estos eslabones, digamos, se consiguiera hacerlo retroceder. Segundo elemento. Me decís si me estoy enrollando demasiado, ¿eh? Segundo elemento. No es un tratado de libre comercio, es un tratado para dar seguridad jurídica a las grandes corporaciones. Y con ese discurso salgo yo a la calle. Es decir, no voy a transmitir la sensación de que yo soy un proteccionista y un aislacionista. Yo sí soy una persona que se enfrenta con el poder de las grandes corporaciones que sustituyan la deliberación de cambios que estimen oportunos. Ese para mí es el eje fundamental del debate. Porque si no, vamos a caer en la discusión de que nosotros somos retrógrados, que no queremos el progreso, no queremos que la gente disponga de todos los bienes y servicios que somos capaces de producir en el mundo, y estamos además atrincherados en defensa de derechos corporativos, ¿no? Colectivos que se agarran a derechos conquistados, pero que hoy, digamos, impiden el avance y el progreso. Yo creo que hay que combatir ese discurso a fondo. Y por un dato que es muy importante, porque si miramos los inversores, en vez de ver el comercio, si miramos los inversores, se nos aclaran algunos elementos importantes del tratado. El más relevante de todos es el diseño que hacen de un tribunal privado, un tribunal mundial privado, que es el que se encarga de dilucidar los conflictos de intereses entre una multinacional y un Estado. Tribunal que es privado, primero porque se le aplica el derecho privado internacional y no el derecho público. Segundo, porque los jueces no son jueces seleccionados para esa función, sino que son contratados para esa función. Tercero, porque no funciona el principio de jurisprudencia. Cada pleito empieza de cero y se dirime según la fuerza que tengan las partes en conflicto. No se genera un acervo como se genera en la justicia convencional, ¿no? Y además, la siguiente cuestión y última es que las empresas pueden demandar a los estados, pero los estados no pueden demandar a las empresas. Es decir, el acabose de un tribunal de parte, digamos, de un tribunal de parte. A ese tribunal que le llaman, le han puesto un nombre especial que no me acuerdo nunca de cómo se dice, lo voy a leer. Se llama, ya me va a salir el nombre. Proceso de elaboración, no me acuerdo ahora el nombre del tribunal, de resolución de conflictos, viene a querer decir,
resolución de conflictos, planteando que las dos partes están en igualdad ante el pleito, pero solo tiene la iniciativa una de ellas. Es decir, jurídicamente es un monumental disparate. Jurídicamente un monumental. O sea, se construye una justicia privada mundial. Y eso ya existe. No es que en la primera ocasión que se va a plantear es ahora con el TTIP. Existe un organismo que se llama CIADI, que depende del Banco Mundial, que es un tribunal de este tipo, para dirimir las disputas entre empresas y estados, que ha fallado el 70% de sus casos a favor de las empresas privadas. Y fundamentalmente en Latinoamérica, que es donde el Banco Mundial ha tenido más incidencia por su papel en la financiación de determinados proyectos en Latinoamérica en los años 80 y 90, ¿no? Son famosos algunos pleitos que ha perdido el Estado argentino, el Estado peruano, Bolivia, en relación con este tipo de cuestiones, ¿no? Y fijaros, el tema más delicado de este tribunal es que reconoce un principio que transgrede toda la posibilidad de hacer política. Es decir, disuelve la posibilidad de hacer política. Porque dice, cuando una multinacional ha conseguido en un territorio cualesquiera un determinado contrato, y ese contrato le da derecho a invertir y a obtener una renta, si por la razón que fuere ese territorio le cambia las condiciones del contrato, la empresa tiene derecho a exigir una indemnización por lo invertido y por la renta que va a dejar de percibir hasta que termine la concesión. Lo que llamábamos antes lucro cesante, ¿no? Los comerciantes esto lo conocen bien, lo del lucro cesante. O sea, de repente, si un pueblo soberano decide cambiar una ley y ese cambio de la ley supone que se le acabó el negocio a la multinacional correspondiente, esa multinacional tiene derecho a reclamar ante este tribunal ser indemnizado. Ser indemnizado. Y mirad, esto lo estamos viviendo en Madrid con el intento de remunicipalizar determinados servicios, ¿no? No hace falta irse a las grandes corporaciones. Con Euler y con ACS y FC es suficiente, ¿verdad? Las tenemos en casa. Es decir, se plantea una privatización de los servicios municipales. Al plantearse la privatización, se negocian los términos de la concesión. En esa negociación, en los dos lados de la mesa están los mismos. Porque de un lado está la empresa correspondiente y del otro lado el supuesto funcionario de la administración municipal que participa del proyecto privatizador. Porque para eso lo ha puesto el gobierno privatizador. Con lo cual, de los dos lados de la mesa están sentados los mismos. No está el defensor de la ciudadanía y el defensor de los negocios. Todo es negocio. Se firma por trato un convenio donde atan todas las cláusulas minuciosamente. Están muy bien atadas. Viene un gobierno municipal ahora que se plantea remunicipalizar el servicio y cuando se plantea esto y se ve el convenio que hay, nos cuesta un ojo de la cara. Nos cuesta un ojo de la cara hacer. Tanto nos cuesta un ojo de la cara que nos tenemos que pensar 3 veces si es el momento oportuno de hacerlo, si nos lo podemos permitir o si vamos a un pleito interminable que acabemos perdiendo, porque resultará que el tribunal donde se va a dilucidar esto no es el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sino que va a ser un organismo de estos firmado este tipo de convenios, ¿no? Y será ese ámbito el que se desplazará, como le ha pasado a Egipto. Cuando Egipto quiere remunicipalizar, el caso de Egipto todavía es más sangrante. Egipto se plantea un aumento del salario de los trabajadores del agua de Alejandría. Y la empresa Veolia, que es la que tiene una multinacional francesa, que tiene adjudicado el servicio de agua y de residuos de Alejandría, le plantea un pleito en el CIADI por lucro cesante, porque le ha cambiado las condiciones del contrato. La dinámica de aumentos que tenía prevista en su diseño de rentabilidad da un aumento anual determinado de sus trabajadores y de repente viene un gobierno y dice no, ahora 31 euros por día o 31 dólares por día. En Buenos Aires, Suez, que es otra compañía francesa también, bueno, francesa, uno dice francesa, pero ya son, digamos, del mundo mundial, ¿no? Los inversores son de todas partes. También, en el caso de Buenos Aires, que el ayuntamiento que quiso municipalizar el servicio del agua de nuevo, le ha planteado un pleito de 250 millones de dólares al ayuntamiento por esta misma circunstancia, ¿no? Y ejemplos de estos hay un puñado. Por lo tanto, una negativa radical a que cualquier acuerdo este o cualquier otro cree una instancia jurídica que no esté gestionada objetivamente y que no garantice, que no va a bloquear la soberanía política de la gente, ¿no? Creo que este es un tema central de la cuestión. Y subrayo algo que he dicho de pasada.
aunque sea un acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos, que parece que afectará a los estados solamente, grandes empresas y estados, llega al ámbito municipal, o sea, llega al ámbito de la comunidad autónoma, porque como haya una empresa multinacional implicada en la prestación de algún tipo de servicio municipal, el pleito que esa empresa le puede plantear al Estado lo puede trasladar a este ámbito. Con lo cual no se trata solo de un problema que nos resulte algo ajeno, algo distante, sino muy cercano e inmediato, ¿no? La forma en que redactan los papeles es de una ambigüedad calculada increíble. Los párrafos más decisivos están sujetos a interpretación, como pasa con muchas normas, ¿no? Pero tenemos tribunales de justicia que se encargan de hacer la interpretación. Aquí, en cambio, la interpretación queda en manos de la correlación de fuerzas que en ese momento haya entre la gran corporación y el Estado. Y según la capacidad de expresión que tenga la gran corporación, una expresión como resultado equilibrado, otra expresión, y estoy leyendo cosas, objetivos políticos legítimos, o deben ser lo menos gravosos posible, ese tipo de redacción, lo menos gravoso, lo más equilibrado, son expresiones que no definen nada hasta tanto se vea que munición tiene cada parte, ¿no? ¿Sí? Y si eso está en manos del tribunal privado, el tema se hace muy complicado, ¿no? Otra línea de intervención sobre el tema. ¿Qué colectivos son los afectados, más afectados por esta negociación? Se pueden identificar colectivos que realmente salgan profundamente perjudicados de esto, porque fijaros que cuando uno se pone a ver en qué sectores productivos los países se plantan y dicen esto no tiene que entrar en la negociación, negociamos pero esto queda fuera, es en aquellos sectores donde hay mucha población afectada y no tienen la legitimidad de afectarlas de esa manera, ¿no? Nosotros en España no tenemos esa circunstancia. Esa es una debilidad para enfrentarse al TTIP. No tenemos un colectivo que sea directamente afectado por las cláusulas que se pueden negociar en este tipo de acuerdos. Nuestra afectación es más de conjunto. Por ejemplo, México se planta en el azúcar. En el tema del azúcar, México se planta. Japón se planta en el tema del arroz. Estados Unidos y Suiza se plantan en el tema de los fármacos. Es decir, hay países que en determinados aspectos, en determinados sectores económicos, se plantan y se les admite que se planten porque la legitimidad de todo el tinglao está fundada en que esa gente no se vea directamente perjudicada, ¿no? Lo conocemos nosotros muy bien como españoles al tema respecto de la industria láctea, ¿no? Y de la política del PAC, del Programa Agrario Común, que sostiene una agricultura francesa y de los Países Bajos láctea, que ha hecho prácticamente clausurar la industria láctea nuestra, a cuenta de que ellos no se sientan a discutir este asunto porque les va la estabilidad política. A Francia, Holanda, Bélgica, les va la estabilidad política en la discusión del tema agrícola y lácteo en particular. A nosotros en España no nos va la estabilidad política. Va el desastre para determinadas regiones, ¿no? Va la quiebra de determinadas zonas. Va el empobrecimiento de ciertos colectivos, la emigración, pero no pone en cuestión la estabilidad del sistema político externo. Y nosotros no tenemos, en ese sentido, un sector que pudiéramos decir, nos pongamos detrás de ellos y tiremos para adelante con ellos, ¿no? Porque esa sería también una línea de intervención política, ¿verdad? Identificar un colectivo y ponernos todos detrás, ¿no? Y con esa punta de lanza poder meterle una cuña fuerte a este asunto, ¿no? Por ejemplo, los Estados Unidos tienen un problema con el tema de la toxicidad de los juguetes. Y en el tema de la toxicidad de los juguetes son muchísimo más estrictos que en otro tipo de asuntos. Porque entienden que eso supone, cara a su gente, digamos, una cuestión que no están dispuestos a negociar. Los niveles de garantía de no toxicidad de los juguetes, ¿no? Por señalar algunos ejemplos sueltos que podríamos después seguir sumando, aparece el tema de los cosméticos, por ejemplo. El tema de los cosméticos es un asunto que tiene que ver con el uso de animales para la preparación de productos cosméticos. Entonces, en los Estados Unidos los niveles de exigencia son mínimos respecto del uso de animales para esta función. En Europa, en cambio, son mucho más altos.
los condicionamientos que se ponen para la utilización de animales en este sentido. Y entonces, allí podríamos hacer un recorrido largo de ejemplos concretos del efecto que este tipo de tratados puede tener, ¿no? Encontrar en España, nosotros, sectores que pudiéramos identificar así es una tarea política importante que hasta hoy no la hemos conseguido completar. Fijaros en otro elemento también de peso. Países donde hay comunidades indígenas, pueblos originarios importantes, y donde hay una estabilidad política también vinculada a dar respuesta a la supervivencia, hasta que se extingan, de esas comunidades originarias o indígenas, ¿no? Y eso le pasa a Canadá con el fracking, por ejemplo, que Canadá se niega a que se haga fracking, porque las zonas de fracking están muy cerca de zonas con comunidades indígenas. Y entonces, para no entrar en conflicto con los acuerdos que tienen con las comunidades indígenas de tiempo atrás, en ese punto, Canadá se planta, ¿no?, en contra del fracking. Entonces, la existencia de tradiciones milenarias o centenarias en determinados territorios es un freno admitido de este proceso. Nosotros tampoco tenemos esa circunstancia. En el caso español, el ejemplo del fracking allí en la costa, ¿dónde fue? No, aquí en Tarragona, ¿no? En Castellón en concreto, ¿no? Claro, nosotros, ¿por qué nos podemos enfrentar al fracking con energía y no se puede enfrentar al fracking la gente que está en contra del fracking en Argentina, país al que conozco un poco? Porque el fracking se hace en la Patagonia, en Argentina, donde no hay gente. La reivindicación entonces es una reivindicación ideológica, ética, de proyecto de humanidad, no afecta concreta y directamente a casi nadie. En cambio, si tú haces fracking en Castellón, es que se le cae la casa a la gente. Es decir, la reacción de la gente es mucho más directa, y el tema del fracking en España lleva todas las de ganar, de que ganemos y de que no haya fracking, porque tenemos gente directamente perjudicada por ese tipo de explotación, ¿no? Con esto quiero subrayar la importancia que tiene el asunto de encontrar colectivos directamente perjudicados y sumarnos a ellos, ¿no? No es ni más ni menos que, en otro sentido, hacer lo que brillantemente hicieron los compañeros de la paz, ¿no? Si los compañeros de la paz detectaron un problema social de primera magnitud, y detrás de ese problema social de primera magnitud se desarrolló un proyecto político prácticamente. O sea, se puede construir un proyecto político desde esa realidad concreta, ¿no? En ese sentido, quiero subrayar la necesidad de que busquemos... Hay dos casos en España que pueden ser relevantes, que es el tema de la denominación de origen del vino. Pero claro, es un tema que no es que quita empleo de una manera directa, sino que indirectamente quita mercados, ¿no? Y luego el efecto sobre el empleo es posterior, ¿no? Las cosas, cuando llevan tiempo en sufrir las consecuencias, es bastante más difícil de politizarlas, digamos, ¿no? Pero en el tema de la denominación de origen, Estados Unidos tiene 17 zonas a las que les llama semi-originales, porque utilizan la denominación Málaga, o la denominación Jerez, o la denominación Coñac, que Europa pretende conservar como denominaciones de origen, ¿no? Y ese es un tema de fricción en la discusión de este tratado, ¿no? Los Estados Unidos no admiten la exclusividad de determinadas denominaciones de efectos mercantiles de cosas que para Europa son relevantes, ¿no? Son significativas. Nosotros allí tenemos, en el tema del vino, algunos puntos que se podrían tocar. Y otro tema, estoy sugiriendo asuntos, ¿no? Planteando ejemplos, decirme si no me disperso, porque pretendo daros arsenal, por decirlo así, ¿no? Ejemplos de casos concretos en donde el tratado incide sobre las condiciones de vida de la gente, ¿no? Hay otro asunto que es muy relevante, en el que Estados Unidos se planta, curiosamente aquí se plantan los Estados Unidos, y es en la normativa que desde los años 30 hay en Estados Unidos, que privilegia a las empresas norteamericanas para las obras públicas. Y compre lo propio, compre nacional, digamos, ¿no? Por Estados Unidos lo aplican. Pareciera que no, lo aplican de una manera muy fuerte. De hecho, sobre el 35% de las compras que hacen los organismos públicos de los Estados Unidos se hacen al exterior. En cambio, en Europa, el 85%. Es decir, de empresas, o sea, no hay ninguna norma que ponga limitaciones a la titularidad de la empresa para contratar con la administración. En Estados Unidos, en cambio, sí, la norma es muy rígida, y Estados Unidos en este punto se resiste a flexibilizar. O sea, que hay conflicto de intereses. Conflicto de intereses que hay que identificar sector por sector, ¿no?
Estados Unidos, por ejemplo, no quiere que entre el sistema financiero en la firma de este tratado. No quiere que entre el sistema financiero porque todo el debate tiene un paraguas que lo envuelve y es homogeneizar a la baja. Esa es otra consigna de toda esta discusión. Es decir, tenemos que armonizar, tenemos que homogeneizar nuestras legislaciones a la baja, cogiendo la peor. Entonces, como el sistema financiero norteamericano está más regulado, más controlado y mucho más supervisado que el sistema financiero europeo, lo que Estados Unidos no puede hacer es, yo quiero homogeneizar a la baja en una serie de sectores y cuando toque el mío, homogeneicemos a la alza, ¿no? Que los europeos regulen como nosotros. Allí hay una tensión muy fuerte en el debate, porque cada bloque, cada parte, cuando por alguna razón tiene algún sector con un nivel de control alto, es cuando lo quieren retirar de la discusión, porque son conscientes de que lo que están haciendo es eliminar el mandato que recibió la Comisión Europea para negociar el tratado. Si me permitís, os leo 5 líneas. Los leo lento, así no nos perdemos, porque son términos que pretenden hacernos perder. Lo dice el mandato con comillas, ¿no? Cuando se autorizó a la Comisión a discutir esto. Dice el mandato: se negociarán de forma paralela y formarán un acto único. Fijaros las dos cosas que dice aquí. Al mismo tiempo se va a discutir todo, pero luego todo lo discutido va a ser un solo paquete. Se discutirá en varios niveles, pero lo que resulte se va a votar de una sola vez. O sea que se está aceptando en el mandato ese procedimiento. Si alguno de vosotros estáis siguiendo las negociaciones de paz en Colombia entre la FARC y el gobierno colombiano, es el mismo diseño, ¿no? Tenían 5 asuntos para discutir, montaron mesas de discusión de los 5 asuntos, pero hasta que no estuviera todo no había nada, ¿no? Esa es la consigna. O está todo o nada, ¿no? Es ese mecanismo que tiene que ver con discusiones secretas, con discusiones no públicas. Y dice, primero, el acceso al mercado. Segundo, cuestiones reglamentarias y de arancelarias. Y tercero, normas. Las 3 cosas. Pero voy a lo siguiente. Hay que garantizar, y lo dice el mandato de la Comisión Europea, hay que garantizar un resultado equilibrado entre la eliminación de derechos. Lo dice. O sea, de aquí van a salir derechos, van a desaparecer derechos. Claro, primero yo digo, ¿me puede decir usted la lista de cuáles son? Después discutimos lo demás, pero ¿qué derechos son los que pueden de repente ustedes admitir que se eliminen? Claro, aquí en el caso europeo, en la primera línea están los derechos laborales, ¿no? En la primera línea están los derechos laborales. El Tratado Unión Europea de Estados Unidos sería la firma de un tratado entre una área económica como la nuestra, que ha firmado todos los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Los 8 convenios están firmados por la Unión Europea y por todos y cada uno de los países, y Estados Unidos solo ha firmado 2. No ha firmado el de libertad sindical, no ha firmado el de convenios colectivos. Entonces, cuando se firma un convenio entre estas 2 áreas, los derechos laborales, ¿dónde van a quedar? Porque aquí se está hablando de eliminar derechos. ¿Cuáles de ellos, no? Se habla mucho de los medioambientales y de la protección del consumidor, ¿no? Europa tiene una protección del consumidor mucho mayor, Estados Unidos no. Estados Unidos deja en manos del mercado, es decir, de las empresas y el comprador, de la oferta y la demanda, que la gente adquiera nuevos productos. En Europa, en cambio, el Estado tiene un papel de protección muy fuerte, y en determinados sectores fortísimo, como el de los fármacos, por ejemplo, o la alimentación, pero es que además está la dimensión de los derechos sociales, ¿no?, en juego. Y luego dice, la eliminación de obstáculos reglamentarios al comercio y las mejoras de las normas que den resultados importantes, Pero quería subrayarlo de eliminación de derechos como una de las indicaciones que se le ha dado a la Comisión. Se admite que se eliminarán derechos. Y nosotros participamos de un proyecto político y social que dice, donde hay una necesidad, hay un derecho. Por lo tanto, si usted me está diciendo que va a eliminar derechos, ¿y que va a eliminar necesidades también? O sea, que ese es un tema particularmente sangrante, digamos, de toda esta cuestión, ¿no? Termino con 4 cositas de los papeles que ha sacado Greenpeace a la luz. Ninguno de los 16 capítulos que han expuesto, ninguno de ellos, hace referencia
a una regla que sí está establecida en la Organización Mundial del Comercio, y es que hay excepciones al libre comercio, cuando se trata de problemas de salud, de defensa de la vida o de conservación de los recursos no renovables. Eso que está establecido en la OMC no aparece mencionado en ninguno de los 16 capítulos que han salido a la luz. No aparece la protección del clima, que está en el artículo 20 de la institución que había antes de la OMC, que se llamaba el GATT, que hablaba expresamente de la protección al clima, no dice nada. No aparece, y esto sí está en el Tratado de la Unión Europea, hay un artículo del Tratado de la Unión Europea, el 191, que plantea la expresión precaución preventiva. Es decir, el Estado puede intervenir preventivamente ante la sospecha de que determinada actividad productiva pueda ser perjudicial. O sea, no tiene que esperar a las consecuencias de la actividad para poder intervenir una vez sufridos los males. Existe el principio de precaución preventiva. Pues el principio de precaución preventiva está en el Tratado de la Unión Europea, en el artículo 191, no aparece ninguna mención en los 16 capítulos que han publicado de esta negociación, ¿no? Y yo diría que aquí paro y hacemos un debate y organizo un poco más lo que me queda por decir sobre lo que vosotros me preguntáis. Yo no sé si he conseguido centrar el tema a fondo, me da la impresión de que no del todo, pero en todo caso sí me gustaría que queden claros elementos que nos puedan permitir salir a decir por qué no al TTIP. Eso es. ¿Por qué no al TTIP? Eso es lo que me parece decisivo, ¿no? Bueno, si os parece, Juan Antonio quería un aplauso, ¿no, Juan Antonio? Por favor, según vais levantando manos, como cuando al principio, en bloques de 3, me decís el nombre, por favor. Luis. ¿Qué más? Pedro. ¿Uno más para el bloque de 3? Yo voy a participar algo también, Lucinio. Preguntan a esas personas y planteamos otra vez si otras 3 se apuntan, ¿no? Luis, tienes... Sí, me gustaría que me dijeras, ha habido ya se ha firmado un tratado de libre comercio Asia-Pacífico. ¿Qué diferencia hay con lo que se sabe? ¿Qué efecto puede tener? ¿Qué información nos da cara a este tratado? Eso por un lado. Y por otro lado, cuando ha dicho que el sistema financiero americano está bloqueado, me cuesta trabajo entender, porque como todo está tan relacionado, el sistema financiero no se puede separar del comercio mundial. ¿Cómo es posible separar una cosa de otra? Iba a hacer yo la misma pregunta. Exactamente la misma. A lo mejor es un tema más técnico, pero me cuesta trabajo entenderlo, ¿no? Bien, ¿contestas en bloque? Sí. Pedro. Soy periodista y vengo de celebrar un seminario que ha durado 4 meses en la Universidad de Juan Carlos y muchos alumnos han insistido durante el seminario que el profesor hablara de este tratado. Entonces no lo hemos conseguido y entonces mi pregunta es, de la prensa no podemos esperar que se haga eco de la crítica del pueblo. Entonces, mi pregunta es si la universidad debería de implicarse para explicar al pueblo cuál es la esencia clara del tema. ¿Señor Pedro? Sí. Lucía. Bueno, yo referente, por ejemplo, a lo de las marcas estas, como por ejemplo lo del fracking, efectivamente me ha gustado mucho en primer lugar la charla. La coge cualquiera, la cojo hasta yo, o sea que es muy buena la charla. Y entonces, por ejemplo, nosotros lo del vino, pues efectivamente nos andan a nuestras patentes
las están utilizando otros, pero con el aceite de oliva, que sería otro tema, también sucede. Que Italia, que Francia, nosotros en aceite de oliva somos muy importantes. Claro, no tenemos el tirón del fracking de Castellón, que ahí sí se ha abierto una brecha y hay una masa caliente a favor del fracking no. Si lo tuviéramos igual en las patentes del vino, del aceite, pues la cosa cambiaría. Imagino cómo se les haría a esa gente, pues hacerles comprender de que tendrían que estar apoyando algo para que los demás siguiéramos. Bien, pues si puedo poner. Sí, a ver, el acuerdo que han firmado el del Pacífico, que es Corea del Sur, Japón, Singapur, Estados Unidos y otros pocos países de la zona de alrededor, son 7 los que lo han firmado. China no, ¿verdad? China no. Y añado un dato, sí, a propósito de China no. Hay una dimensión geopolítica en todo esto, ¿no? Esto es Occidente frente a, por decirlo así, ¿no? Aunque leí ayer que Gandhi tuvo una expresión genial cuando le preguntaron qué pensaba de la civilización occidental. Dijo Gandhi, sería una buena idea, dijo Gandhi, ¿no? Sería una idea estupenda, ¿no? Hablando de Occidente ya me entran dudas, ¿no?, de lo que estoy diciendo, pero casi podría decir, esto es la OTAN, también, ¿no? Es decir, aquí hay una dimensión geopolítica de reequilibrios mundiales muy fuertes, y da la impresión de que en buena medida es el eje atlántico, por eso digo la OTAN, el eje atlántico, por eso preocupa el papel de Gran Bretaña, que es un eslabón central de este eje, el eje atlántico, digamos, frente a los BRICS, por decirlo, para no solamente hablar de China, sino meter a Rusia, meter a Brasil y meter a la India, o sea, digamos. Que señalo esto porque hay un tema importante en relación con Brasil. Brasil no ha firmado nunca ningún convenio internacional que cree algún tipo de organismo jurídico paraestatal, fuera de la jurisdicción del Brasil. Brasil firma convenios si los acuerdos que se firman en Brasil se dirimen en los tribunales de justicia del Brasil. Y no lo firma. Algo tendrá que ver con lo que le está pasando a Brasil ahora también, ¿no? Es decir, hay una convicción de soberanía en Brasil que viene también de las Fuerzas Armadas de Brasil, viene del golpe de Estado del año 1962, que es el único golpe, además, bueno, el único no, de Pinochet también, son dos golpes triunfantes en Latinoamérica. Esos países son distintos después de esos golpes. El golpe de Brasil fue muy relevante. Pues Brasil es en ese sentido un eslabón singular en esta historia, ¿no? Por esta particularidad entre otras, ¿no? El caso de China, claramente China no está en esto, no firma esto, con lo cual toda la problemática que gira en torno al mar de la China, al Pacífico y a los movimientos comerciales también tiene que ver con la firma de todo. O sea que ese aspecto, digamos, geopolítico no se puede ignorar en este sentido, ¿no? Ahora bien, el acuerdo está firmado por países que participan todos de unas relaciones comerciales muy intensas desde mucho tiempo atrás, ¿no? Y que tienen una ciudadanía no tan comprometida como la europea. Es que el problema de este planteamiento para Europa es que en Europa hay europeos, es decir, y los europeos tienen una masa crítica de ciudadanía, tomado en su conjunto, que claramente plantea exigencias muy diferentes, ¿no? Yo no me imagino al gobierno de Singapur haciendo un referéndum para ver qué opinan los habitantes de Singapur sobre los acuerdos que el gobierno ha firmado, ¿no? Por decirlo, o sea, son gobiernos cuya solidez republicana y democrática es cuanto menos precaria, por decirlo así, ¿no? Con lo cual tienen allí unos márgenes de maniobra. El caso de Japón es distinto, ¿no? El caso de Japón es distinto y allí no soy capaz yo de analizar, no tengo elementos de juicio para analizar la relación entre Japón y los Estados Unidos respecto a este asunto, que no sea consolidar un frente muy sólido en relación con China, digamos, ¿no? Y en ese sentido no sería capaz yo de aportaros información de estrategia económica en ese punto, porque no la conozco y solo podría decir generalidades sobre la geopolítica como cualquiera de nosotros, ¿no? Pero incluiría ese elemento en la cuestión. Respecto del sistema financiero global, decías, si la libertad de movimiento de capitales ha generado un flujo absolutamente, digamos, desregulado
e ilimitado en el mundo, ¿cómo es esto de que de repente dices Estados Unidos es una cosa, Europa es otra, desde el punto de vista del sistema financiero y sus reglas, ¿no? No olvidéis un dato importante: el sistema financiero norteamericano tiene como autoridad monetaria suprema a la Reserva Federal. Nosotros tenemos como autoridad suprema al Banco Central Europeo. Las funciones de esos dos organismos son diferentes. La capacidad de intervención que tiene el Banco Central Europeo sobre la economía europea está atado de pie y mano. Es un boxeador con la mano derecha a la espalda, ¿no? Sí, porque sabéis todos, supongo, que el Banco Central Europeo se constituyó con una sola finalidad en sus estatutos. El artículo 2 dice que el Banco Central Europeo tiene como único objetivo la estabilidad de precios, luchar contra la inflación. Punto. Y final. La Reserva Federal, como todo banco central que deviene de la crisis del 30, digamos, tiene dos objetivos en sus estatutos. Tiene el objetivo de la estabilidad de precios y tiene el objetivo de la creación de empleo, o sea, de la dinamización de la actividad productiva. Entonces, la capacidad que tiene la Reserva Federal de intervenir en la economía no es ni comparable a la que el Banco Central Europeo puede aplicar, a pesar de todas las cosas que indirectamente intenta hacer, porque la situación es muy crítica, ¿no? Entonces se hace trampa a sí mismo, en solitario, ¿no? Haciendo cosas que no están previstas en el estatuto, pero que sin embargo hay que hacerlas, porque si no esto se va al carajo, ¿no? Es decir, hay allí un comportamiento muy ambiguo, muy contradictorio, paradójico del propio Banco Central. Pero por señalar un ejemplo que marca diferencias importantes, ¿no? Por señalar otro ejemplo, Luxemburgo, que forma parte de la Unión Europea, es un paraíso fiscal. Es un paraíso fiscal. Delaware, en los Estados Unidos, también es un paraíso fiscal. Ahora, ojo, no es verdad. Luxemburgo es un paraíso fiscal porque admite el descontrol fiscal, dineros que están allí fuera de la capacidad de control de los sistemas fiscales de origen. El Estado de Delaware tiene totalmente controlado fiscalmente sus movimientos de capitales. Lo que tiene es impuesto cero. Es un paraíso en el sentido de que no tiene casi imposición. Pero el control de los capitales que la Reserva Federal tiene del Estado de Delaware, ya lo quisiéramos nosotros de Luxemburgo. Pero cuando a veces tratamos por igual a todos estos espacios, olvidamos que hay diferencias muy notables de supervisión, de capacidad de sanción y de política monetaria. En ese sentido quería marcar la diferencia. Los controles que tiene la Reserva Federal sobre los bancos norteamericanos es mayores que los que tiene, aun cuando han crecido mucho en este último año y medio, los controles del Banco Central Europeo sobre el sistema bancario europeo. Pero eso implica que entonces en Estados Unidos los estados tienen autonomía fiscal. Sí, claro. Es federal, es decir, federal hasta sus últimas consecuencias. Después de un Estado federal de pleno derecho, hay otros Estados federales que son de nombre federal, ¿no? Hay impuestos estatales. Hay impuestos estatales, pero todo eso está articulado, digámoslo así, ¿no? Todo eso está articulado. Pero el Estado de Delaware puede tener un sistema de fiscalidad muy baja, digamos, y eso le hace atractivo para radicarse, pero no sirve de ocultación de capitales, como si... Por eso cuando a veces he oído decir, hombre, la aparición de los papeles de Panamá le viene muy bien a los Estados Unidos porque así Delaware saca provecho de esto, es mezclar cosas. Panamá tiene un sistema fiscal de muy baja imposición, pero al mismo tiempo es estrictamente una guarida fiscal, es decir, ahí se esconde la pasta, eludiendo las fiscalidades correspondientes. En Delaware no se elude la fiscalidad del Estado de Delaware, ¿no? Esa es una peculiaridad. Señalo 2 o 3 ejemplos que podríamos abundar en algunos más, que justifican que se plantee una tensión. Sabéis que en Europa ahora se están construyendo, se hace un seguimiento de la solvencia del sistema, ¿no? Pero eso es algo muy reciente y aún, digamos, en pañales, digamos, en cuanto a su aplicación, ¿no? ¿Vale? Ahí hay una disputa clarísima, ¿no? Donde esté el Banco de España, que es malo conocido, mejor que bueno por conocerlo. Respecto de la prensa, ¿no? Decía, la prensa, no podemos esperar de la prensa demasiado, y planteabas el tema de la universidad, ¿no? El papel de la universidad. Yo creo que aquí chocamos con lo que muchas veces hemos intentado denunciar como el gran proyecto neoliberal, ¿no? En el gran proyecto neoliberal, la universidad ocupa un papel.
La universidad no es el espacio crítico de reflexión científica y de deliberación honesta, por decirlo así, intelectual, sino que es un espacio de producción de ideología y de preparación de cuadros técnicos para la gestión del sistema. Eso es la universidad. Entonces me imagino, en la Facultad de Historia, me imagino intentando hacer esto, por la impronta humanística que aún conserva y porque pensarán que el efecto que va a producir va a ser mínimo. Pero no me imagino en ninguna facultad económica de ninguna universidad española instalar esta cuestión y que la universidad lo asuma como una obligación ciudadana, como una obligación, digamos, de su función como institución, ¿no? Yo creo que allí el proyecto neoliberal ha conseguido instalar como parte del aparato de poder a la academia, ¿no? Yo no sé si vosotros habéis visto, algunos supongo que sí, el documental este norteamericano que ganó hace unos años el Oscar, Inside Job, la crisis del 2008, ¿no? La manera en que descarnadamente ese documental en su última parte muestra la complicidad del mundo académico con los negocios financieros, es que casi otra que puertas giratorias, ¿no? Ahí no había ni puertas, es decir, ya no tenían que girar, era directamente pasar, era un pasillo, nada, de ida y vuelta. O sea que el depositar en las instituciones académicas una expectativa de que van a asumir este rol, yo creo que pasa primero porque los estudiantes de esas universidades lo exijan. Y en tanto los estudiantes no lo exijan, el aparato académico ya está muy condicionado por privilegios, por estatus, por roles, a reproducir el discurso hegemónico, digámoslo así, ¿no? A reproducir un relato que no es capaz de asumir una posición crítica, ¿no? La universidad era un sitio al que no entraba la policía, ¿no? Se tenía esa impronta, ¿no? La universidad era un sitio al que no entraba la policía. Me acuerdo del Mayo francés, ¿no? Ya tengo años yo, me acuerdo del Mayo francés, la policía no entraba, la universidad era una especie de santuario, por decirlo así, del pensamiento, la rebelión, la rebeldía, la reflexión, todo lo que le queramos llamar. En España no pasaba eso porque me entraban los grises, ¿no? Era la singularidad del puñetero franquismo, ¿sí? Esa era una singularidad propia. Pero lo que ahora pasa es que ya no hace falta que entre la policía, pero sí están las sucursales bancarias dentro, ¿no? Los alumnos ya se mueven con sucursales bancarias dentro del espacio universitario, quiero decir, ¿no? Por decir una cosa, si queréis, un poco... Mi carnet universitario es una tarjeta del Banco de Bilbao, de Santander. Claro, la tengo aquí. Claro. Y ha tenido que llover para que la Universidad Complutense le quite el doctor honoris causa al señor Mariconde, ¿eh? Ha tenido que llover, ¿eh? Vamos, falta más que lo tengan que meter 5 veces preso para que se den cuenta que hay que quitarle el doctorado, ¿no? A la segunda, ¿eh? No a la primera. Es decir, hay una complicidad allí muy fuerte y sobre todo en el caso de los temas económicos, la hegemonía del discurso neoliberal se instaló con una fuerza enorme, con una legitimidad enorme. La cantidad de premios Nobel de economía, que además no es un Nobel, es una cosa rara, pero el premio este de economía que llaman Nobel, la cantidad que se han dado en los últimos 20 años a economistas de esta corriente, de la corriente que planteaba que las finanzas desreguladas eran la mejor forma de organizar las cosas, porque ellos sabían hacerlo y tenían respaldo científico y tenían capacidad técnica, tenían todas las condiciones para ser capaces de orientar a la humanidad en la buena dirección. Eso se instaló con muchísima fuerza en el mundo académico, ¿no? Y decías tú lo del aceite de oliva, ahí yo también creo que tenemos que hacernos una autocrítica, ¿no? Es decir, no tenemos empresariado que asuma la comercialización de lo propio en el mundo, como ya hace muchos años lo saben hacer los italianos, por ejemplo, en el caso del aceite, ¿no? Los italianos saben vender nuestro aceite. Sí. Por ejemplo, ¿no? Claramente. Entonces, claro, menos el de Jaén, que es un aceite muy fuerte, y saben vender más el de Cataluña, que es de Arbequina, un poquito más ligero, ¿no? El de la Picual, solo lo podemos vender nosotros, porque es demasiado heavy para dar no acostumbrado, ¿no? Pero lo cierto es que en determinados sectores productivos en España el problema lo tenemos dentro. El problema lo tenemos en una
en una red empresarial mediocre, mala, clientelar, rentística, especulativa, no sé de qué adjetivos ponerle, ¿no? Neoliberal muy profunda. No hay muchas cooperativas. No hay muchas cooperativas ahora en aceite, por esa zona de Andalucía. Son de producción, ¿no? Por eso dije lo de comercialización, ¿sabes? Porque a nivel de producción sí, a nivel de producción son empresas españolas la mayoría, ¿eh? El problema lo tenemos en general, lo tenemos, no solo en el aceite, con la comercialización. Italia es el que, bueno, como dicen amigos míos italianos, gente que te puede vender humo con el cappuccino, o te vende la feta que la ves de atrás luz y además te encanta pagarla, quiero decir, o sea, esos son genios, ¿no? Genios, ¿no? El carpaccio y el cappuccino son dos inventos que tú dices, por nada te he puesto la mesa, ¿no? Lo digo medio en broma, pero por la parte italiana que le toca, ¿no? Si se coge más turno de palabra, os ruego que digáis vuestro nombre, porque yo os conozco a algunos, pero por deferencia a Daniel, sí, también lo conozca a él. Entonces, José Manuel, ¿alguien más? Antonio. José Manuel Antonio. Y José Antonio y Soledad. Así lo vamos a hacer de cuatro. Pues José, cuando quieras. Hola. Mira, creo que voy a insistir otra vez un poco en lo que ha preguntado el primer compañero, Luis, ¿no? Luis. Perdón. Que yo creo que él ha preguntado un poco qué podríamos aprender comparando el Tratado de Comercio del Pacífico respecto al TTIP. ¿Qué podíamos, concreto, qué podíamos aprender, bien para lo bueno, bien para lo malo, de ese tratado? Que creo que Todavía nada, ¿verdad? pero por una razón, no solo porque yo pueda desconocer lo que es tenerlo en cuenta, sino porque además es muy reciente. Es decir, de lo que sí podemos sacar alguna conclusión es del NAFTA, del Tratado de América del Norte, ¿no? Canadá, Estados Unidos y México, y sí podemos saber la pérdida de empleo que ha supuesto en México el NAFTA. La clara pérdida de empleo que ha supuesto el traslado de las maquiladoras del otro lado de la frontera, ¿no? Es decir, allí hay una consecuencia directa sobre la creación de empleo en toda la franja fronteriza con los Estados Unidos, por ejemplo. Ese dato sí, ¿no? Pues háblanos un poco de... No, sé algo, pero... mucho más de eso no te puedo decir. Pero cuando he mirado NAFTA, que es como se llamaba aquello, y lo he querido comparar con el TTP, sin la I, que es como se le denomina al del Pacífico, lo que me he encontrado en los comentarios respecto de la NAFTA es la pérdida de empleo en las provincias fronterizas de México con los Estados Unidos. Una importante pérdida de empleo. Por decirte un dato concreto. No sabría decirte, por ejemplo, que es otro dato que siempre hay que observar, el deterioro de determinadas economías regionales, ¿no? Que hubieran perdido mercado a cuenta de la aparición de las grandes corporaciones, ¿no? Es decir, ¿qué explicación económica hay a que haya una multinacional de café? ¿Cuál es la lógica de que haya una multinacional de café? ¿No? Es una lógica económica, no una lógica productiva, una lógica de rentabilidades, no una lógica de producir café y tomar café, ¿no? Donde las cosas podrían gestionarse en otra escala, ¿no? Completamente diferente. Pero no te sabría yo hacer una comparativa, porque no, y entre otras cosas también por una limitación personal, ¿sabes? O sea, yo tengo mucho más recorrido si me hacéis preguntas para los asuntos a los que más tiempo dedico que a los financieros. Si me trasladáis a los temas comerciales sobre empleo, a los otros aspectos de la economía, también en la fiscalidad puedo aportar cosas, pero en esos otros asuntos, como no son los temas míos específicos, no te puedo ayudar, ¿sabes? O sea, asúmelo más como una limitación del ponente que como una situación de, ¿sabes? Muchas gracias. Y quería también preguntarte, al final, ¿en qué quedó la tasa Tobin? O sea, ¿se hizo algo con ella? ¿Sigue la lucha en temas? ¿Se sigue planteando en la Comunidad Económica Europea? ¿No existe? La tasa Tobin, se ha aprobado una tasa Tobin. Está aprobada. Se tenía que haber puesto en marcha el 1 de enero de este año. Pero no.
11 países, entre los cuales estaba España, la firmó Rajoy. 11 países decidieron hacer esto que en Europa se llama la cooperación reforzada, que es cuando un grupito de países se pone de acuerdo en algo, lo saca adelante, ¿sí? Aunque los demás no estén por la labor, ¿no? Hay un mecanismo para hacer. Por ese mecanismo de cooperación reforzada, 11 países, donde está Alemania, donde está Francia, donde está España, o sea, países centrales de la economía europea, aprobaron poner en práctica el 1 de enero una tasa Tobin Light, digamos, ¿no? Pero todos entendimos que era un paso al frente, ¿no? Es decir, porque si tú pones este impuesto y después donde dice 0,1% pones 0,5%, pues eso lo cambias una vez ya puesto, ¿no? Pero el hecho de que se instalara el impuesto ya era un triunfo importante, porque además, fijaros aquí cómo se la gastan. O sea, cuando las propuestas tocan la estructura de la construcción global, se resisten como gato panza arriba. Aunque el efecto inmediato de la medida puede ser irrelevante. Si en la tasa Tobin que han aprobado, el efecto económico que tiene es muy poco significativo, aunque no es para ignorar, ¿no? Pero no tiene la potencia que tendría un diseño más contundente. Sin embargo, se resiste al solo hecho de que exista ese impuesto. Porque es reconocer la creación por primera vez en la historia del capitalismo de un impuesto mundial. Dice, perdone, ¿que me va usted a instalar aquí por la ventana un impuesto mundial, el primero? No estábamos quitando los impuestos nacionales, que eran donde los había, no estábamos con una estrategia de que impuestos no, filantropía y derrame de los ricos, pero no impuestos. Y me viene usted ahora y me cuela por la ventana un impuesto global, el primero. Le cierro la puerta, ¿no? Esa ha sido la reacción, aunque luego se adorne de dificultades técnicas o de cosas que evidentemente no son de recibo, ¿no? Entonces, el impuesto no se ha puesto en marcha, lo tendrían que poner, patean la pelota hacia adelante, esperan que se produzca un desgaste en el asunto y yo espero que si ganamos las elecciones y colocamos el acuerdo sobre la mesa, digamos, por las dudas, señores, nosotros empezamos a aplicarlo. Que puede suponer 4.000 millones en los cálculos hechos sobre ese impuesto. Objetivamente, en la economía española, 4.000 millones de euros al año para las cajas públicas. Para las arcas públicas, ¿no? O sea, podemos